Buen día, ¿cómo están? Un gran saludo, como siempre digo, a través de ustedes, a todos los chaqueños y correntinos. Luis, Efectivamente, sí, una es la, elección histórica. ¿Cómo se llega a esta situación en la que los mexicanos van a poder elegir a sus jueces? bueno, va a ser México el primer país y el único país en el mundo en que va a elegir popularmente, electoralmente, en voto popular a todos sus jueces. A ver, como en la mayoría de los países latinoamericanos y te dirían casi todas las democracias occidentales, hay bastantes dudas sobre el funcionamiento de la justicia, hay bastantes quejas sobre el funcionamiento de la justicia. En el caso de México, hay que agregarle todo el tema del narcotráfico y la relación tan conflictiva con los Estados Unidos y las extradiciones y todo ese tema. Esto fue creando un clima de, yo te diría, en la opinión pública mexicana, un clima adverso a la justicia. Si vos preguntás o le preguntabas a los mexicanos sobre instituciones, seguramente la justicia estaba entre las últimas en ser evaluadas, es decir, evaluadas, en ser valoradas, de las menos valoradas. Entonces, como siempre en este tema, hubo tal vez una buena intención del gobierno de intentar modificar la situación, pero los críticos te dicen con alto riesgo de que la justicia, bueno, tal vez cambie, tal vez se acelere, pero se politice. Porque al someterla a la voluntad popular, a la justicia, todo elegido por el pueblo, se transforma prácticamente en una herramienta política más, que tiene que ver con los vaivenes de la opinión pública. Hay, Se van a elegir cerca de 2.800 cargos, todos los jueces federales, la Corte Suprema, parte del Tribunal Superior Electoral, es decir, funciones importantísimas que tienen que ver con el funcionamiento de una sociedad, porque los jueces y la justicia debería ser imparcial, absolutamente independiente del poder político, y esa es la principal crítica que se le hace a este nuevo sistema mexicano, que como recién les dije, es el primer caso en el mundo en que se somete a voto electoral a todo el Poder Judicial. En Estados Unidos se eligen algunos jueces menores, popularmente, pero jueces locales, y en Bolivia también algunos jueces locales, pero en el resto del mundo la justicia en general es una carrera que va como independiente de la opinión pública, del voto popular. Exactamente, estamos hablando de algo sumamente importante para lo que tiene que ver la ciudadanía, estamos hablando de jueces ni más ni menos, que también tengo entendido que hay en respecto a la ciudadanía, a la concurrencia, a las urnas, algo disperso, gente que está de acuerdo, que va a ir a votar, otros que dicen que no, para qué votar, porque es como también apañar un poco a esta reforma, y otros que quieren ir solamente para observar. ¿Qué se puede un poquito dilucidar respecto a esto? Bueno, en México el voto es voluntario, no obligatorio como lo es en la Argentina. Y en general vota, por ejemplo, en la elección presidencial pasada, votó alrededor del 60% y fue un récord. Votan en realidad el 50%, pero se especula que en esta elección tan particular va a votar muy poca gente. Algunos especulan que un 20% de los mexicanos. Entonces, si ese 20% se divide en diferentes listas, en definitiva la justicia la estaría designando, la justicia de México, a un juez lo estaría designando un 10% de la población o menos. Ujú. Y esto sería muy riesgoso porque los partidos, si bien teóricamente en esta elección no están involucradas, están movilizando su voto y están tratando de señalar tal lista o tal otra lista con candidatos que les son afines. Así que hay un alto riesgo, para los críticos te dicen, que hay un alto riesgo de que la justicia mexicana termine politizándose. Y ese es el fin de la justicia. Si la justicia se politiza, se transforma, en vez de una república, el lugar donde se politiza absolutamente la justicia se transforma en una autocracia, porque si el juez es también parte, ahí ya no hay más justicia. Claro, totalmente. Ahora, Luis, de lo que conocemos nosotros tradicionalmente, ¿cuáles son las diferencias y cuáles no respecto a una campaña política? Por ejemplo, aquí, cada uno de los postulantes a ocupar estos cargos, ¿cómo se candidateaba? ¿Cómo se postulaba? Bueno, son listas interminables de nombres, porque
hay 7.000 candidatos para 2.800 cargos. No hay experiencia, no hay antecedentes, así que fue todo medio apresurado. Algunos dicen, los críticos, que la selección de los candidatos no se hizo como se preveía que se iba a hacer, teniendo en cuenta, además de otros condicionamientos y otras características profesionales. Estamos eligiendo a los que van a impartir justicia. No es lo mismo que elegir legisladores, aunque al principio en las constituciones se había establecido que los legisladores tenían que cumplir ciertos requisitos además también, ¿no? Pero bueno, existe ese riesgo, es la primera vez, está todo bastante discutido en este aspecto, y como se señalaba recién, la principal objeción es finalmente cuántos mexicanos van a terminar decidiendo en las urnas cuáles van a ser sus jueces. Ujú. Luis, y ahora, ¿cómo es un poco la realidad, ¿no?, de la justicia allí en México? ¿Por qué la pregunta? A datos oficiales del 2023 dicen que las fiscalías estatales abrieron 28.000 investigaciones por homicidio, pero solo el 6% concluyeron en sentencia. Quiero decir, ¿qué pasa con ello? ¿A dónde va? ¿Es una impunidad? ¿Es corrupción? ¿Esto también va a llevar a que esto modifique de alguna manera esta realidad? Bueno, esa es la idea del gobierno. El problema es si finalmente esto se va a revertir o no. Ahora, en casi todos los países la justicia es muy lerda, siempre tenemos quejas, acá en la Argentina también. No sé los números comparativos de México y Argentina, cuántas causas llegan, se juzgan y terminan con condenas, ¿no? Llegan a la justicia, me refiero. Pero hay un riesgo en México enorme, que es que frente a esta situación inédita, novedosa, un tanto caótica, esta elección judicial, eh, quienes sí están ordenados del otro lado es el narcotráfico, que en México es muy poderoso, muy organizado y con mucha influencia. Y hay cierto temor de que en algunos lugares donde a ellos les convenga, los que hagan campaña, los que finalmente logren ganar las elecciones, sean candidatos de alguna u otra forma vinculados a estas organizaciones. Ujú. Ahora, Luis, una vez electos, ¿quedan en el cargo durante cierto tiempo o ya de por vida? Eso no lo tengo tan claro, depende qué cargo, ¿no? Bien. Porque están en elección jueces de todo tipo. Deberíamos verlo con un poquito más de profundidad, pero seguramente deben variar de acuerdo a la jerarquía del cargo a elegir, ¿no? Exacto. Bien. Quedamos entonces a la expectativa de qué va a pasar este domingo allí en Exactamente. México. Luis, muchísimas Sí, gracias. al contrario, quedamos a la expectativa, porque como digo, el primer país en el mundo, y estas ideas a veces a los políticos les gustan, a los gobernantes, y puede producirse un efecto dominó, es decir, trasladarse a otros países. Exactamente. Luis, muy amable como siempre. Hasta luego, un gusto.